Continuamos entonces con la segunda parte de la presentación de la clase virtual número 2, ampliando el concepto de fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos y la diferencia entre uno y otro. Operativa. Claramente nosotros podemos llegar al fondo de maniobra a través de dos fórmulas: o hacemos el activo circulante menos el pasivo de corto plazo, o recursos permanentes menos el inmovilizado neto. Por supuesto que claramente al ver que existe una poca variabilidad en el fondo de maniobra, incluso en empresas con una marcada estacionalidad, nosotros lo invocamos como un concepto mucho más de planteamiento y no de funcionamiento, es decir, un concepto mucho más de pasivo que concepto de activo. La cuestión entonces relacionada al concepto de necesidades operativas de fondos claramente es un concepto de cuestión de funcionamiento, de la gestión operativa de la empresa, donde identificamos al activo circulante operativo, caja y bancos, deudores por ventas, inventarios, ¿no? Y el pasivo espontáneo, que tiene que ver con, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Esa es un poco la idea. El activo, entonces, circulante operativo, bueno, nuevamente para que veamos cuáles son los conceptos: deudores por ventas, TOCs, tesorería operativa. La diferencia entonces entre el circulante contable y el operativo radica principalmente entonces entre la diferencia de caja real y la diferencia de caja deseada. Efectivamente, el concepto de necesidades operativas de fondos es un concepto de planificación. Una empresa puede tener entonces excesivas necesidades operativas de fondos derivadas consecuentemente de una mala gestión y viceversa, digamos, ¿no? Bien, muchos de los conceptos entonces que estamos viendo en esta diapositiva son los que ya comentamos previamente. Simplemente resaltamos esto de que cuando incorporamos el pasivo de corto plazo en las necesidades operativas de fondos, tiene que ver fundamentalmente por aquellos pasivos que la empresa considera que son espontáneos, ¿no? Por eso puntualizamos esto. Las anteriores consideraciones entonces ponen de manifiesto que, a diferencia del fondo de maniobra, las NOF no surgen directamente de la contabilidad. Si tomamos el circulante de un balance y le restamos los recursos a corto plazo no bancario, obtendremos lo que podríamos llamar las NOF contables, que frecuentemente pueden ser muy distintas a las NOF reales. En las situaciones de tensión de liquidez, las NOF contables suelen ser inferiores a las reales, porque la tesorería de balance suele ser entonces inferior a la deseada. Y por otra parte, al tomar datos del balance, se pueden haber restado volúmenes de recursos teóricamente espontáneos, pero más elevados que los que fueron concedidos, los cuales, por esta razón, no son realmente recursos espontáneos. Ahora bien, por el contrario, en las situaciones de excesiva liquidez, las NOF contables pueden ser superiores a las reales, porque el circulante contable incluye
volúmenes de tesorería por encima de los necesarios. Con lo cual, siempre estaremos hablando de NOF reales. En cambio, el concepto, entonces, de necesidades operativas de fondos representa, por lo tanto, la inversión neta en activos circulantes derivado de las operaciones de la empresa. Decimos inversión neta porque el circulante activo queda ya cubierto en parte por los pasivos operativos que se obtienen de forma espontánea. En cualquier caso, lo que es importante observar que los conceptos de necesidades operativas de fondos y de fondo de maniobra son complementarios, aunque de naturaleza completamente distinta. El fondo de maniobra representa entonces el volumen de recursos a largo plazo en exceso del inmovilizado que nos queda disponible para financiar operaciones, es decir, es un concepto, como dijimos antes, de pasivo, relacionado con la estructura básica de financiación de la empresa. El concepto de NOF, entonces, para que nos quede claro, es un concepto que representa precisamente el volumen de inversión neta generada por las operaciones, es decir, es un concepto operativo, no ligado a consideraciones de tipo estructural. Vamos entonces a repasar, que esto lógicamente después lo vamos a ver en un caso integral práctico, pero para que vayamos entendiendo qué es lo que nos proporciona el modelo necesidades operativas de fondo y fondo de maniobra. Normalmente, cuando hablamos del modelo NOF-FM, por sus siglas, tenemos que pensar en que una empresa, por lo general, puede ser por crecimiento. Todas las empresas buscan crecer, ¿no? Ya dijimos que es uno de los tres aspectos principales, ¿no? Rentabilidad, crecimiento y sostenimiento de la ventaja competitiva. Y como consecuencia de esto, normalmente lo que se puede observar es que si una empresa aumenta las ventas un 30%, lo normal es que sus necesidades operativas de fondos aumenten en la misma proporción. Esto será siempre y cuando las políticas financieras sean las mismas. Es decir, si yo vendo 100 pesos y tengo en mi cuenta de balance deudores por venta por 100 pesos, porque representan 30 días de venta, si yo aumento un 30% las ventas, se irá a 130. Consecuentemente, si yo mantengo los mismos 30 días en la calle, entonces ¿cuánto me va a quedar? 130. Por eso normalmente hay una correlación entre el crecimiento en términos de ventas y las necesidades operativas de fondos. Por otra parte, como ya habíamos señalado, ¿no? El fondo de maniobra crecerá por otra vía. Entonces, la idea puede verse, simplificadamente, que suponemos que el momento de una situación sin deuda a largo plazo y sin posibilidades de ampliación de capital, ¿no? Que esto es bastante típico en empresas chicas, sobre todo en las pymes. Suponemos además, también para simplificar, un proceso de renovación en el que las nuevas inversiones se corresponden aproximadamente con las mismas amortizaciones. En esta situación, el fondo de maniobra crecería solamente a través de los beneficios retenidos. Si la empresa desea financiar su crecimiento sin incurrir a una nueva deuda de corto plazo, el crecimiento
sostenible será una función directa del porcentaje de beneficios sobre ventas, pero también del porcentaje que las NOF representen sobre la cifra de ventas. Esto es lo que nos transmite esta diapositiva. Vamos a ejemplificarlo. Supongamos una empresa que tiene unas ventas de 400.000 o 400 millones, que las NOF representan un 25% de la cifra de venta, con lo cual sería de 100. Imaginemos entonces que la empresa no tiene ni desea tener recursos a corto plazo negociados. Esto indica que tiende a mantener unas necesidades operativas de fondos aproximadamente iguales a su fondo de maniobra. Entonces, el fondo de maniobra será también de 100, de 100.000 o de 100 millones, ¿no? El número que gusta, 100. Si la empresa obtiene entonces, teóricamente, un beneficio sobre venta, es decir, un ROS de un 3%, estaría obteniendo 12 millones de ganancia. Supongamos que la empresa retiene toda esa ganancia, retiene todo ese beneficio y lo incorpora íntegramente a aumentar el fondo de maniobra. Ese fondo de maniobra entonces crecerá un 12%, es decir, los 12 sobre los 100 anualmente, ¿no? Claro está. La empresa podría, por tanto, sostener un crecimiento anual de sus necesidades operativas de fondo del 12% y como consecuencia podría sostener por sí misma un crecimiento de su cifra de ventas también de ese 12%. Continuando entonces con el análisis, es fácil ver que el porcentaje de crecimiento sostenible, para nuestro caso, es el resultado de dividir el beneficio sobre ventas, que es el 3%, por el porcentaje que las NOF representan sobre ventas, que es el 25%. Esto entonces pone de manifiesto que si la empresa logra funcionar con una mayor eficiencia operativa, por ejemplo, con menores necesidades operativas de fondos como consecuencia de acortar el plazo de cobro o necesitar menos días de inventarios, el porcentaje de necesidades operativas de fondos sobre ventas va a ser menor y entonces el crecimiento sostenible será mayor. Claramente podemos ver en nuestro ejemplo que el porcentaje de NOF sobre ventas se hubiera reducido a la mitad, al 12,5%, el crecimiento sostenible sería del 24% en vez del 12%. En efecto, si las NOF hubieran sido de 50 en lugar de 100, el beneficio retenido de 12 millones habría supuesto un incremento del fondo de maniobra del 24%. Ahora bien, el crecimiento sostenible será mayor si utilizo recursos negociados de corto, riesgos aparte. Si la empresa utiliza de forma regular recursos negociados a corto plazo para financiar sus NOF, en una proporción determinada, imaginemos para, por ejemplo, suponer una idea, ¿no?, de este concepto, que la empresa sostiene habitualmente las NOF en un 40% con fondo de maniobra y en un 60% con recursos negociados de corto. Si la empresa entonces es capaz, con este ejemplo, ¿no?, si la empresa es capaz de negociar con tiempo y sin determinados agobios el mantenimiento de su estructura financiera habitual, por cada 4 pesos de beneficio retenido, debería ser capaz de obtener
6 pesos de recursos negociados. En otras palabras, si su beneficio retenido incorporando íntegramente al fondo de maniobra es de 12 millones, la empresa estaría en una situación de aumentar sus recursos negociados de corto en 18, ¿no? 18 mil o 18 millones. Es decir, 12 dividido 40 por 60. Sus NOF podrían entonces aumentar en 30 millones con un crecimiento del 30% en vez del 12% que teníamos en el planteamiento inicial, ¿no? Esta situación que hemos planteado meramente como ejemplo ilustrativo nos da las posibilidades del modelo NOF-FM como un instrumento de análisis. Es decir, precisamente el modelo nos ayuda a entender y a cuantificar los fondos necesarios para sostener el crecimiento. El segundo modelo, que tiene que ver con la estacionalidad, ya habíamos de alguna manera hablado que el fondo de maniobra se mantiene bastante constante a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto sería si lo aplicamos a un negocio que puede tener bastante estacionalidad, ¿no? Como es el caso de una fábrica que produce y comercializa juguetes, ¿no? Normalmente, si imaginamos una línea temporal del tiempo durante todo un año, imaginemos que una juguetería normalmente trata de llegar a break-even o a punto de equilibrio la gran mayoría de los meses, incluso en algunos meses terminan perdiendo dinero. Pero ¿qué ocurre? Dada la fuerte estacionalidad del negocio, sobre todo hablamos de estacionalidad porque hay 2 o 3 meses que son pico, ¿no? Diciembre, enero y agosto, ¿no? Día del Niño, Navidad, Reyes. El resto de los meses la empresa, bueno, efectivamente no le va a ir muy bien. Con lo cual, precisamente por eso mismo decíamos que el fondo de maniobra permanece muy estable, porque si bien lo que va a variar son las necesidades operativas de fondos, voy a necesitar requerir y tener financiamiento para poder vender un 500, 700 o 1000% más en estos picos estacionales que durante el transcurso o la meseta que representa el año, digamos, ¿no? Con lo cual esos picos son los que generan la variabilidad de las necesidades operativas de fondos frente a la estabilidad del fondo de maniobra, porque el fondo de maniobra finalmente crecerá como consecuencia de hacer las cuentas al final del año. Hubo utilidades, hubo parte de esas utilidades se retuvieron y parte de esas utilidades se distribuyeron como dividendos, con lo cual el fondo de maniobra prácticamente tiene muy poca variabilidad durante todo el año. Dado entonces que el fondo de maniobra es relativamente estable o su evolución es mucho más previsible, las fluctuaciones anuales de las necesidades de créditos externos por necesidad de recursos negociados van a venir fundamentalmente definidas por la evolución y las fluctuaciones que impacten en las necesidades operativas de fondos. Estas se van a determinar según precisamente los planes o la planificación de compras, ventas, fabricación, es decir, todo lo que implique a la gestión operativa. Pero una vez analizadas, seguramente van a o presentarán probablemente una evolución anual muy tipificada que puede ser de extraordinaria utilidad a la hora de cuantificar y negociar determinados créditos para la empresa.
precisamente el crédito temporal cubrirá las fluctuaciones. Si el fondo de maniobra es superior, la empresa tendrá excedentes de tesorería durante gran parte del año. Por eso el modelo nos ayuda a cuantificar y por lo tanto también a planificar mucho mejor la rentabilidad. Esto es un poco lo que intentamos de alguna forma explicar en cuanto a lo que es el modelo.